Los frameworks son programas, componentes o utilidades que facilitan el desarrollo de aplicaciones de software relativamente estandarizadas, o bien algunas partes de estas proporcionando el diseño y a veces sus componentes auxiliares como librerías o herramientas. El framework en estas condiciones actúa como una especie de plantilla a partir de la cual el desarrollador completa los detalles específicos de su aplicación o problemática. En tanto el diseño es un aspecto crítico en la elaboración del software, es razonable tratar de no reinventarlo en cada ocasión y preferir reutilizar patrones de eficacia comprobada. Esto obliga a que este sea realmente el framework quien controle o determine el flujo y estructura principal de la ejecución de la aplicación o de partes de esta. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de reutilizar código? Podemos aludir a diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, reutilización de código, fuente ya testeado y por lo tanto que tengamos ahí comprobada su eficacia y minimizados sus errores. Reutilización mediante herencia, algo tan característico de la programación orientada a objetos, donde la extensión de los objetos permite aprovechar el código del objeto padre. También cabe una reutilización mediante plantillas. Completar las plantillas de software permite generar software adecuado al contenido de la plantilla. Otra opción es la reutilización del código mediante componentes, algo que en Java, por ejemplo, tenemos en los beans, que son componentes ya preprogramados. Un framework lo que hace es proponer un modelo de colaboración, de tal manera que el usuario del framework debe adaptarse a ese modelo concreto. Por ello, al adoptar un framework estamos reutilizando tanto el artefacto físico, es decir, el código ejecutable, como el diseño que éste trae incorporado. Mientras que el código en una aplicación tradicional está formado por piezas centrales que utilizan clases o rutinas utilitarias externas, las clases o módulos de una aplicación basada en frameworks son manejados por la lógica de control interna de este. ¿Cuáles son los principales elementos que podemos identificar en un framework? Bueno, pues esos serían los siguientes. Tendríamos por un lado las ranuras o hotspots, puntos en los que variarán las diferentes aplicaciones que creemos en el mismo dominio del problema. Por otro lado tenemos los métodos de anclaje, los hook methods. Constituyen las operaciones a las que el usuario tendrá acceso para la utilización de las clases concretas aportadas por el framework. Y finalmente tenemos los puntos congelados o contratos del framework, que son los elementos inmutables que pertenecen a la estructura interna o esqueleto de este marco, ¿no? Los hotspots son clases o métodos abstractos que deben ser ejecutados o puestos en ejecución, puntos en los que variarán las diferentes aplicaciones que creemos dentro del mismo dominio del problema. Por su parte, los hook methods son elementos públicos de los frameworks que representan recursos sobre los que los clientes pueden construir métodos que, una vez definidos, conformarán la distinción entre varias aplicaciones del mismo dominio del problema. Constituyen las operaciones a las que los usuarios tendrán acceso para la utilización de las clases concretas aportadas del framework. Finalmente, nos queda comentar sumariamente los tipos de framework existentes en función de su estructura interna. Y aquí nos encontramos con tres características, con tres tipos, una clasificación triple que luego se desarrolla mucho más ampliamente en la unidad. Simplemente la vamos a mencionar, ¿no?, como introducción al tema. Tendríamos por un lado los denominados frameworks de caja blanca, que son aquellos que están sustentados o ligados precisamente a las características de la programación orientada a objetos, ¿no?, y encuentran su nudo central, se vertebran en torno a la herencia. Luego tenemos aquellos otros llamados frameworks de caja negra. Son aquellos capaces de soportar extensibilidad, ¿no?, y lo que hacen es hacer un gran uso de las interfaces como componentes sobre determinados componentes para que puedan ser enlazados precisamente esos componentes al framework y a través de esas interfaces se puedan componer los objetos que luego van a ser reutilizados, ¿no? Por lo tanto, si el primer caso, el uso principal, la característica más importante sería la herencia, ¿no?, como línea vertebradora en esa generación del framework, en el segundo lo que vamos a tener es que se va a primar el empleo de interfaces a la hora de generar componentes, ¿no? Por último tendríamos los frameworks de caja gris. Estos frameworks de caja gris son una especie de mezcla, de combinación de los dos modelos anteriores. Por un lado manejan la herencia,
¿no? Y por otro lado también manejan las interfaces, en ambos casos como elementos para propiciar la extensión del código, la reutilización de ese código en diferentes circunstancias.